Lo anunciamos antes de la pausa, ya está con nosotros el subsecretario de Industria, Walter Berry. ¿Cómo andás, Walter? Buen día. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Gustazo recibirte por acá. El gusto es mío, es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. El tema que nos convoca, como lo decíamos, es Ley de Medios. Es así. Ley de Medios votada ya por el año 2013, 2014. 2014. Diciembre de 14. Y que a vos te tuvo como miembro informante como protagonista de la oposición. De primera mano, porque integraba en aquel momento la Comisión de Industria en representación del Partido Colorado y nos tocó ser miembros informantes en minoría, conjuntamente con los diputados de los otros partidos de la oposición en aquel momento, del Partido Nacional, que era... No recuerdo si no era Álvaro Delgado. Álvaro Delgado. Creo que sí. Carlos Varela por el Frente. Varela era del Frente Amplio, una comisión que todavía recuerdo obviamente. Y bueno, nos tocó informar negativamente. El informe, votamos negativa la ley. Después obviamente acompañamos algunos artículos, unos cuantos. Y bueno, teníamos reparos que después fueron de alguna manera ratificados por juicios de inconstitucionalidad que sucesivamente se fueron dando sobre la misma, ¿no? Pero básicamente había una mirada sobre una ley que era muy invasiva de los medios, que era muy regulatoria, muy reglamentarista y que de alguna manera se metía dentro de lo que es el manejo de los propios medios y establecía cosas que a nuestro juicio no era conveniente tener en aras de la libertad, de tener ese respeto que debemos tener hacia los medios de comunicación que deben informar libremente sin la presión del gobierno de turno, independientemente cuál sea el gobierno de turno. Por eso, la coalición que posteriormente llegamos al gobierno, una de las cosas que nos propusimos fue modificar esa ley de medios. Y propusimos rápidamente, a los pocos meses de haber asumido, un nuevo texto que modificaba radicalmente aquellas cosas que entendíamos que debían modificarse y mantenía aquellas otras cosas que entendemos que se podían mantener o se debían mantener en algunos casos. Y también, obviamente, se garantizaban derechos adquiridos, porque cuando un ordenamiento jurídico tiene vigencia y aplicación durante tanto tiempo como tiene este, obviamente que genera derechos, derechos que muchos adquirieron y que obviamente no se los podemos violentar. El nuevo texto lo que buscaba era ese equilibrio entre modificar aquellas cosas que no queríamos que siguieran vigentes en el ordenamiento jurídico y garantizar, digamos, los derechos que la ley hubiera provocado en su aplicación durante esos años. Ahora, Walter, una cosa, en ese trajinar parlamentario, desde que asume este nuevo gobierno, hubo, como bien decís, un proyecto que todavía está en el Parlamento, pero que no se ha podido votar porque no ha habido, en definitiva, un acuerdo entre todos los parlamentarios de la coalición. ¿Por qué no ha habido ese acuerdo? ¿En dónde están los puntos? Hay pocos puntos de diferencia. Yo creo que es más una cuestión de buscar la oportunidad entre los partidos de la coalición de ponernos de acuerdo y sacar el proyecto a plenario, que diferencias profundas. No las hay. No las hay. Estoy seguro que cuando se pongan a pensar realmente, a discutir, a analizar, a debatir en el seno de la coalición ese proyecto, rápidamente va a tener aprobación parlamentaria. Lo que ha ocurrido es que no la tuvo y la ley sigue vigente y sigue generando consecuencias. Y una de las consecuencias que generó fue que no se podía seguir negando la concesión de licencias B para transmitir internet por cable a los cableoperadores en la circunscripción de su autorización para brindar servicio de cable. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchos de esos cableoperadores, los 3 de Montevideo, pero también algunos del interior, ya son 6 creo las licencias B que se han otorgado, los cuales han pedido esa licencia. Y la norma es clara, salvo excepciones, se adjudican directamente sin procesos licitatorios. ¿Por qué? Bueno, porque no es un bien finito, como es las bandas de frecuencia, por ejemplo, que sí se deben licitar, y al no ser un bien finito, la norma, que es anterior a nosotros, establece que la excepción es el procedimiento competitivo, la norma es la adjudicación. Entonces, teniendo una sentencia de inconstitucionalidad sobre el artículo que les impedía a los cableoperadores brindar servicio de Internet, bueno, aquellos que tienen la sentencia favorable, se les otorgó esa licencia B. Ahora, se otorga esa licencia y paralelamente se envía un proyecto de rendición de cuentas en donde se propone derogar la ley por completo. Bueno, lo que se busca en el proyecto de rendición de cuentas es de alguna manera decir, bueno, no hay acuerdo para aprobar una nueva ley, saquemos del ordenamiento jurídico esta ley y
mientras tanto discutimos si la queremos aprobar o no en la comisión. Pero no podemos seguir generando inequidades, porque hay inequidades. ¿A ustedes, o por lo menos al sector ballista, eso no le conforma demasiado, que se derogue toda la ley entera? No es así. Aclaro la posición porque bien vale la pena. El sector ballista acompañó la inclusión de la derogación en el proyecto de rendición de cuentas. De hecho, yo estoy en la subsecretaría. Es más, en el momento, el proyecto de presupuesto de rendición de cuentas fue con mi firma. El ministro Paganini estaba de licencia, yo estaba en ejercicio del ministerio. Por lo tanto, mal podemos pensar de que nuestro sector no estaba de acuerdo con eso. Lo que ocurre es que aparentemente ha habido algunos anuncios donde otros sectores de la coalición han manifestado que no estarían dispuestos a votar la derogación. Bueno, entonces allí lo que hemos analizado con el diputado Conrado Rodríguez, que es nuestro representante de la Comisión de Presupuestos, es bueno, que aunque sea votemos, tengamos una alternativa en caso de que no se logre la derogación, de votar la derogación de los artículos inconstitucionales. Con lo cual pondríamos, entre ellos, derogaríamos el 56, que es el que impide a los cableoperadores brindar servicio de Internet por cable, en aquellos casos que no tuvieron o no ni siquiera hicieron el juicio de inconstitucionalidad, que son la enorme mayoría de los cableoperadores del país, y que es un viejo reclamo de la Cámara de Operadores de Cable del Interior. Uno escucha a Washington Melo, que es su presidente, que ustedes lo deben haber entrevistado seguramente alguna vez, y le asiste la razón. Es una línea de negocios que hoy ellos están necesitando y que perfectamente podrían ofrecer y que les permitiría a un negocio de cables que está hackeado por la tecnología y por los cambios, la evolución que tiene la tecnología, brindar otro servicio y poder brindar, junto con la señal de cable, también Internet. Yo ya escuché y quedó muy clara la posición desde el punto de vista jurídico de que no es obligatoria la licitación. Ahora la pregunta es, ¿no hubiera sido conveniente en el caso en este caso, de abrir más el espectro, incluso no solamente a empresas de cable operadores, para que se pudieran presentar otro tipo de empresas? Bueno, eso siempre es posible. En la medida que se deroguen los artículos que tienen en la ley de medios, mal llamada ley de medios, ¿no? De comunicación audiovisual, prohíben eso y de alguna manera generan un monopolio de hecho sobre el servicio que brinda Antel, que tampoco afecta a Antel, vamos a entenderlo, ¿no? Digo, porque esa es otra discusión. Nadie más que nosotros como defensores de las empresas públicas, y yo soy de los que más defiendo a las empresas públicas, sea Antel, sea UTE, cuando esas empresas públicas son eficientes y le brindan servicios de calidad y en precios competitivos a la gente. No hay en el caso Antel no es eficiente o no con precio competitivo. Al revés, Antel es muy eficiente, lo ha demostrado y no necesita tener este monopolio que en definitiva no existe, no es un monopolio que hoy exista, y lo que hubo fue un intento fallido con este artículo 56, por lo tanto fue declarado inconstitucional, entre otras razones. ¿Por qué? Porque, bueno, se había establecido un monopolio sin tener los votos que requiere. Pero más allá de esa discusión jurídica, Antel está en condiciones de competir perfectamente. Antel es una empresa muy bien administrada, exitosa, tiene hoy un gran presidente a su frente como es Gabriel Gurmendi, que ha demostrado que no le preocupa la competencia. Antel compite en telefonía celular desde que salieron los celulares y nunca dejó de ser el líder del mercado. Entonces, ese verso que nos quieren tratar de hacer creer de que viene una empresa multinacional y va a arrasar con Antel y ahora va a arrasar con la telefonía, con los servicios de Internet por datos, no es real. Antel tiene una infraestructura enorme distribuida a lo largo y ancho de todo el país que perfectamente le puede establecer una línea de negocios diferente en la medida que lo entiendan conveniente. Nadie está obligando a Antel a arrendar su fibra óptica. Eso está bueno eso. Nadie lo obliga. ¿Cómo es este tema? Que, bueno, Antel, como todos sabemos, es el que ha hecho la inversión. A ver, los cableoperadores. Imaginémonos un escenario donde el artículo 56 no existe, la ley de medios, o la ley de medios no existe, o se deroga el 56, o se derogan los artículos inconstitucionales, y cualquier cableoperador del país, ¿da?, que brinda servicio de comunicación audiovisual puede pedir también transmitir servicio de Internet por cable. Imaginémonos ese escenario competitivo. Antel le podrá arrendar su fibra óptica, su carretera, digamos así, y que el operador realice la última milla, es decir, desde la calle hasta la casa, que llegue el operador. Pero lo va a hacer siempre y cuando crea que ese es un negocio rentable para él. Si eso significa rentabilizar su inversión, si eso lo entiende así el directorio de Antel, lo podrá hacer y generará una nueva línea de negocios en la empresa. De lo contrario, le dirá, no me sirve,
yo voy a seguir dando ese servicio en las condiciones que comercialmente son convenientes para mí. Entonces, no hay absolutamente ninguna amenaza sobre Antel. Tampoco la hubo con la portabilidad numérica. Y tú recuerdas lo que fue. Parecía que era el monstruo que se iba a comer Antel. ¿Qué ocurrió? Nada. Primero que ocurrió lo que dijimos. Los que van a migrar son poquitos del mundo. Quedó muy parecida la cosa como pero aparte poquitísimo. Sí, los cambios fueron... ¿Por qué? Porque el mundo ya había pasado por todo eso hace 15 años atrás. Y ya estaba demostrado que la migración es en esos porcentajes, entre un 5% aproximadamente andaba. ¿Y qué ocurrió? Quedó más o menos igual. Al principio parece que ganaba Antel, después quedó parejo. Hoy creo que estamos 1000 teléfonos, 1000 números abajo, cosa insignificante en un mercado, en un mercado tan grande, de millones de teléfonos. Pero sin embargo el relato era, con esto fundimos Antel. No, con esto tampoco se funde Antel, al revés. Walter, otros aspectos, hoy señalabas que algunos aspectos de la ley, de la mal llamada ley de medios, ley de servicio de comunicación audiovisual, los acompañaste, votaste negativo en general, pero algunos puntos los acompañaste. Por ejemplo, yo te planteo, porque tiene otras cosas también esta ley, que es la concentración de los medios de comunicación. Tiene muchas cosas. No recuerdo cuáles son los artículos que sí votamos y cuál no, puntualmente todos. La concentración de los medios en grupos económicos o en personas jurídicas está contemplada en este texto que mandamos al Parlamento también. Lo único que hicimos fue modificar el número. La ley vigente tiene un número menor, en la ley actual tiene un número mayor. Entendemos que la línea de cantidad de medios. De cantidad de medios que puede tener ese grupo económico o esa persona. Entendemos que hoy la viabilidad económica de los medios es necesario permitirle tener alguna discreción, algún medio más, pero es una cuestión opinable. Un número que puede ser opinable, si antes eran muchos, como pareció en su momento, hoy pueden parecer muchos esto, algunos les pueden parecer pocos, depende de qué lado lo miremos, pero lo que sí es cierto es que hacemos mucho más rentable un negocio cuando es una concentración de medios, ¿no? Y también hemos visto que esa concentración tampoco afecta a la libertad. No tenemos problemas porque los medios estén en manos de un solo grupo, algunos, no todos, obviamente que tiene que tener un límite todo eso, que eso afecte la calidad de la libertad de expresión. No es así, digo, y por algo la ley anterior lo contenía a esa posibilidad, y la ley que mandamos al Parlamento también, pero no es un tema que cambie demasiado. Lo que pasa es que si un grupo, uno piensa, ¿no?, que si un grupo concentra demasiados medios... Por eso tiene un límite. La cabeza puede mandar hacia abajo determinados lineamientos. Por eso tiene un límite que es muy parecido al límite que tenía la ley anterior. El proyecto que está en el Parlamento, que no es lo que se está discutiendo hoy. Esta ley también debería estimular, bueno, como estimulaba, hablemos del proyecto, ¿estimula la producción audiovisual nacional? Como se hace en muchas partes del mundo, ¿no? La que está en la Comisión de Industria, que remitimos nosotros hace 2 años atrás, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. En eso va en línea con el proyecto vigente, digamos. Proyecto vigente, exactamente. También la necesidad del lenguaje inclusivo, me parece que todo eso que genere derechos es bueno mantenerlo y se mantienen, y de hecho en esta derogación se mantienen algunas de esas cosas inclusivas de esos derechos que se ganaron en esa ley, como no están contemplados en otra legislación que si se derogara quedaría vigente. Se buscó que sí mantuvieran vigencia, entonces establecieron un artículo de la derogación, pero también otros que mantienen artículos de la ley vigente. Bien. ¿Hay espacio de participación que preveía la ley que está vigente? ¿Espacio de participación ciudadana, defensor del público, ese tipo de cosas? En la ley que mandamos al Parlamento, dice usted, la verdad no... No, en la ley que está vigente hoy hay determinados espacios. Sí. ¿Eso se contempla en el proyecto? Se contempla, sí, se contempla. Todos ese tipo de derechos están contemplados. Lo que hemos tratado de quitar, hemos quitado del proyecto que está en la Comisión de Industria de Diputados, que repito, hace más de 2 años que fue remitido, son todas aquellas cosas que atentan contra la libertad de expresión. Bien, yo tenía por acá anotadas algunas de las cosas que
que se eliminan con el nuevo proyecto de ley, como por ejemplo el Consejo de Comunicación Audiovisual, la Comisión Honoraria Asesora del Servicio de Comunicación Audiovisual, la eliminación de las audiencias públicas con presentación de propuestas comunicacionales. A esto me refería con algunos de los espacios de participación ciudadana, ¿no? La eliminación de la Defensoría del Público, que de repente se entiende que no son necesarios, pero... Entendemos que no son necesarios, que eran justamente organismos que atentaban contra la libertad de los medios de comunicación, que se metían demasiado dentro de lo que era el manejo de los medios y la comunicación que los mismos debían hacer, y nos pareció que no era conveniente seguir manteniéndolos, y por eso los eliminamos del texto que remitimos al Parlamento. Una última reflexión: ¿qué tipo de control deberían tener los medios de comunicación? O si capaz que no tienen que tener ningún control y tienen que tener libertad total y absoluta. Yo creo que tienen que tener libertad para transmitir y comunicar lo que crean conveniente comunicar, y el control es el que establecen las normativas legales del país vigentes en todos los ordenamientos jurídicos que tenemos vigentes, y no más que eso. Si uno entiende que un medio lo está afectando, tiene un poder judicial al cual recurrir, y perfectamente el Uruguay tiene una cantidad de normativas que lo van a defender en sus derechos, sin atacar la libertad de expresión. Subsecretario de Industria, Walter Berry, muchísimas gracias por tu visita por acá. Al contrario, ha sido un placer. Espero haber sido claro, y es un gusto haber estado aquí, y bueno, cuando me inviten, con gusto estaré de nuevo. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter, muy amable. Bueno.